Darwin Núñez es un delantero con atributos que se ganó un lugar en el plantel de un equipo grande. Claro, aparecieron oportunidades y no llegaban los goles. Ocurrió en Peñarol, ocurrió en un campeonato sudamericano y sobrevinieron las críticas, crueles en algún caso, parcializadas, y vino una crisis de confianza. Lógico, a esa edad es indispensable el apoyo, el tiempo natural de consolidación, de maduración. Hasta que llegó el Campeonato del Mundo y ahí se vio a otro Darwin Núñez y el día sábado en Miami, jugando un clásico peculiar para Peñarol, le dio la victoria a su equipo con un golazo cuando estaba superado el tiempo adjudicado para el juego y permitió el triunfo de Peñarol ante Nacional. Tiempo al tiempo. Fin de semana que tuvo también la consagración de Brasil en la Copa América. El mejor equipo que mostró el torneo en la cancha. Un equipo consolidado en sus fortalezas defensivas, muy ordenado, con un gran desarrollo de presión tras pérdida y con ese juego asociado que identifica al fútbol brasileño como seña de identidad, con un desarrollo de juego originado de adentro hacia afuera y con resoluciones de afuera hacia adentro que le dieron al equipo de Tite un gran valor en cada generación de situación de ataque. Brasil consolidado como equipo sin su gran figura, y no es un hecho menor, no estuvo Neymar, pero funcionó como colectivo. Fue el campeón de esta Copa América que tuvo también como hecho distinto la aplicación por primera vez del VAR en esta competencia a nivel de selecciones. El VAR como un instrumento agregado procurando dar más justicia a las decisiones que toman los árbitros. En la medida que hay más y mejor tecnología, hay una mayor aproximación justamente a la justicia. Ocurre que el VAR que utilizó Conmebol no tiene el desarrollo ni en software ni en cantidad de cámaras, por ejemplo, en relación al que se utilizó en los campeonatos mundiales, tanto masculino como femenino. Hay un hecho claro en todo esto. La decisión final, más allá de la aplicación del VAR, siempre va a corresponder al árbitro. Y los árbitros deben ser capacitados. En este caso, la Conmebol no utilizó ni el tiempo ni el espacio adecuado para una capacitación plena de los árbitros. El VAR de Conmebol, después de esta primera experiencia, notoriamente es perfectible. Ahora bien, vista esta realidad, dar el paso para hablar de conspiración o de corrupción parece demasiado. Por último, el fin de semana tuvo la definición del Campeonato Mundial Femenino. Y ahí Estados Unidos logró su cuarto título a nivel mundial. Un gran equipo, en 8 ediciones, 4 veces campeonas. Uruguay está dando sus primeros pasos hacia la consolidación del fútbol femenino, aún lejos de esta elevadísima competencia. Algo sustancial es la incorporación dentro de la nueva estructura de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ahora bien, no basta solamente con la institucionalización. Algo indispensable es lograr de una buena vez una verdadera adaptación cultural como para entender el valor que el fútbol femenino tiene y el desarrollo que merece. Desde este momento, en vivo aquí en TV Ciudad, les proponemos abrir la caja negra. Nos visita Celso Otero, integrante del cuerpo técnico de la Selección Nacional, en un tiempo de evaluación de lo ocurrido en la reciente Copa América. Buen momento para el análisis, para la reflexión, una pausa y ya viene Celso Otero.